Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual esté mi información. Me presento, mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal y vamos a empezar a trabajar los temas de la unidad Problemas Psicosociales 2 en México 2, la segunda parte, es decir, violencia infantil y educación, ¿ok? Bienvenidos a los que están aquí presenciales y también a los que están a distancia. Les comparto pantalla. Ya saben, cualquier duda o pregunta la pueden escribir o nos la pueden decir de forma oral. Entonces, veamos. Presentación con diapositivas. Desde la diapositiva. Muy bien. A lo largo de la asignatura hemos revisado diferentes problemas psicosociales. Entre ellos hemos visto el desempleo, la violencia, el crimen, también la discriminación por género, la desigualdad por género. El día de hoy vamos a trabajar dos temas, es el maltrato infantil y también vamos a revisar el tema de la educación en México, ¿ok? Entonces, el primero de ellos, dinos, Norma. Ok. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a revisar es el maltrato infantil. El maltrato infantil es considerado un problema psicosocial porque necesariamente para que se dé o se presente, necesita haber una estructura social que lo esté generando o lo esté llevando a cabo. También, el maltrato infantil normalmente se da dentro del propio hogar o dentro de los grupos sociales más reconocidos, como puede ser la escuela o puede ser alguna organización en la cual esté conviviendo un infante, pero lo más normal es que se dé dentro del núcleo familiar, ¿ok? Dentro de las lecturas de nuestra asignatura, vamos a ver que Raciel nos menciona los siguientes elementos, que el maltrato infantil es considerado un síndrome. ¿Qué es un síndrome o cómo se puede entender un síndrome? Bienvenida, Mirna, buenos días. Ok, ¿qué es un síndrome o cómo se puede entender la palabra síndrome? El síndrome refiere a un conjunto de síntomas que se dan al mismo tiempo y que generan determinado efecto, ¿ok? Entonces, un síndrome no necesariamente es un elemento aislado, sino que tiene que ver con muchos elementos que van apareciendo y tienen ciertas características. Por ejemplo, el síndrome de Down, ya ven, la trisomía en el par 21, tiene determinadas expresiones fenotípicas que se pueden caracterizar, características del rostro, elementos de la cognición, y se dan al mismo tiempo y por eso se le denomina síndrome. Dentro de el maltrato infantil, se le considera un síndrome porque tiene efectos relacionados en el infante, tanto marcas físicas como psicológicas, como conductas sociales que se van a ir modificando. Entonces, es un conjunto de elementos que se dan al mismo tiempo. Ok. Esto que les pongo aquí no viene en la plataforma, pero es importante que ustedes lo posean. El 50% de los casos del maltrato infantil se van a presentar en la cabeza, los brazos y el cuello. O sea, el maltrato físico, lo podemos ver en la cabeza, los brazos y el cuello. Es los elementos más recurrentes. Por lo tanto, si en algún momento ustedes están atendiendo a un niño o están psicoanalizando a un niño, trabajan en alguna organización o demás, tengan presente que las muestras del maltrato infantil en la mayoría de casos van a estar o en la cabeza, o los brazos y el cuello, ¿ok? De hecho, cuando se llega al hospital o cuando están en el hospital, estas marcas directamente llaman a un trabajador social para ver qué es lo que está pasando. Entonces, es como una muestra muy clara que ustedes pueden tomar en cuenta. ¿Ok? También la OMS va a catalogar al maltrato infantil como un problema de salud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no es que solamente se dé de forma aislada en algunas poblaciones, sino que en todos los países del mundo se presenta el maltrato hacia los infantes. ¿Por qué creen ustedes que el maltrato hacia los infantes sea tan común? Déjenme aceptar a Miriam, pero ¿por qué creen que el maltrato hacia el infante sea tan común en tantos países? Porque se pueden considerar débiles. Efectivamente, muchas gracias, Norma. Porque es un grupo vulnerable al ser débil. En comparación con un adulto, la fuerza que tiene un niño no se puede comparar. Entonces, es un sector vulnerable. También,
Al ser considerados humanos incompletos o humanos en formación, se puede considerar que el castigo físico o el uso de la violencia es justificado para su educación. Por ejemplo, cuando un niño contesta, a veces algunas personas que están muy, muy mal, pero a veces cuando un niño contesta o es grosero, le suelen dar un manazo. Eso está pésimo, que pésimo, muy mal. Pero no es usual que en los adultos se presente. O sea, no está socialmente bien aceptado que un adulto le pegue a otro, pero sea un niño porque está en formación. Entonces, ese es maltrato infantil justificado a través de prejuicios sociales o a través de la estructura misma social. Bienvenidas a las que están llegando, chicas. Muchas gracias que están por aquí. Perdón por el cambio de horario, pero de verdad en la tarde no pude quitar un aspecto que es irreemplazable, entonces lo tuve que manejar por acá, pero qué bueno que estén presentes. Estamos revisando el maltrato infantil. Bueno, la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Es la parte de la ONU encargado de temas referentes a salud. Esto es muy importante también para ustedes porque las enfermedades mentales están catalogadas en un manual dentro de la OMS para que ustedes puedan saber qué se puede catalogar como una enfermedad mental y qué no. Entonces, eso también es bien importante para que lo tengan presente. Y también, déjenme hacer más chiquito esto. Y también las reglas o las normas de conducta dadas por la ONU a través de la OMS, México las tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra estructura legal, ya como país, en el artículo 1 constitucional, aparece que todas las normas o todos los tratados internacionales tienen el carácter constitucional. Por tanto, cualquier estipulación que dé la OMS o la ONU y México la ratifique, necesariamente se tiene que cumplir. En específico, la Convención de los Derechos de los Niños. Esto fue una de las primeras convenciones de derechos infantiles dadas por la ONU, en el cual se establecen cuáles son los derechos de los niños: derecho a la felicidad, derecho a la seguridad, derecho a un hogar, derecho a una familia. Eso se da a nivel mundial y México lo va a ratificar. Cuando lo ratifica, ¿dónde se va a terminar viendo? En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo principal elemento o cuya principal característica de este artículo 4 y esta reforma que se hizo es lo denominado interés superior del menor. ¿Saben lo que significa esto de el interés superior del menor? ¿Les suena a algo o algo así? Piensen. Ajá. Ok. Bien, el interés menor del menor, si lo llegan a escribir ahorita lo leo, no se preocupen, pero el interés superior del niño se refiere a que cualquier decisión judicial que se tome en el país siempre tiene que atender a el mayor bienestar del infante, no de los padres, no de los familiares, sino siempre del niño. Por ejemplo, cuando hay un divorcio, siempre se va a buscar o se va a priorizar que el niño esté en las mejores circunstancias posibles. Miren, aquí ya tenemos un mensajito. Nos dice que el adultocentrismo es un tipo de pensamiento que invalida de razón y conocimiento a los infantes, por lo que les priva de una crianza respetuosa. Efectivamente, muchas gracias, Mirna. Es lo que les comentaba hace rato. Gracias, Mirna. Es lo que les comentaba hace rato. El niño, al considerarse un adulto incompleto por este adultocentrismo, luego se puede justificar la violencia, aunque no es real esta justificación, y por tanto se puede ejercer hacia los niños, y eso priva de una crianza respetuosa. Para evitar esto, se firmó la Convención de los Derechos del Niño y la reforma del artículo 4 que nos dice que siempre cualquier decisión legal tiene que ser en el interés superior del niño. También por eso luego se cierran las escuelas en caso de pandemia, además, en los niveles básicos, porque antes de cualquier cosa lo que interesa es la seguridad infantil. Bueno, esto es a nivel legal. Algunos que ustedes ya hicieron la actividad y el foro de la unidad 4, se dan cuenta que aunque esto sea legal, en la práctica no se lleva a cabo. Es decir, aunque digamos que buscamos el interés superior del niño, en la práctica esto quizás no esté sucediendo. Y esto es debido a que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa lo que se da en la realidad. En lo que se da en la realidad tenemos que analizarlo
desde la propia conducta social, los prejuicios, la influencia positiva, todo esto, y eso es parte de ustedes como psicólogas. Bueno, también tenemos el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas y los Niños y Adolescentes. Fíjense, el bien mayor es la prioridad y seguridad infantil, legalmente, independientemente de las creencias de los cuidadores. Sí, también, si un niño termina en un hospital y los padres no le quieren dar atención médica por creencias religiosas, el hospital puede brindarle la atención médica en búsqueda del mejor bienestar del niño, cosa que no pasa en Estados Unidos. Ya ven que en Estados Unidos, si una familia no cree en la transfusión de sangre, no se le da al niño. Aquí no, aquí no, aquí decimos, siempre hay que buscar el interés menor, el interés superior del menor. Luego, esto se va a ver reflejado en la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes. Esta es una ley a nivel país, a nivel federal, que va a buscar el mayor interés de las personas, tanto de niños, adolescentes y de primera infancia. Y esto se lleva a cabo a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Protección Integral, al ser integral, se va a componer normalmente de grupos multidisciplinarios. Es decir, aparte de abogados, aparte de médicos, se necesitan psicólogos. ¿Ok? Entonces, otra fuente de empleo, otra fuente de ocupación, también sería integrarse al sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, para que también lo consideren que también podrán trabajar en esta zona de protección social. Ahora, los derechos de los niños y adolescentes van a priorizar la protección de la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Por primera infancia, vamos a atender a los menores de 6 años, es decir, los niños que según Piaget, ¿ya han revisado a Piaget, por cierto? ¿A Jean Piaget? Si no, vamos a dar pequeños trozos. Aquí tenemos ya un mensajito. Sí, perfecto. Si han revisado a Jean Piaget y se acuerdan de los estadios del desarrollo de la personalidad, ¿cuáles son los dos primeros estadios? ¿Lo recordarán? ¿Cuáles son los dos primeros estadios del desarrollo de la personalidad de Jean Piaget? Tiene que ver con los movimientos que aprenden a hacer en el kinder, con estos jueguitos que hacen y demás. De 0 a 2 años, muy bien, que es la preoperacional. O no, no es cierto, la de 0 a 2 años debe ser motricidad simple. Después tenemos motricidad compleja, que sería lo que abarca hasta los 6 años. Y ya después aquí ya tenemos menores de 12 años. Ya podemos llegar hasta, a ver, es motor simple, motor complejo. Preoperacional debe ser en esta etapa de menores de 12 años. Y ya después de los 17, ya es pensamiento formal o pensamiento abstracto. Esto se lo menciono porque Jean Piaget, de hecho, tiene un texto de la ONU en el cual habla hacia dónde va la educación, pero eso ahorita lo vemos porque se les consulta a los psicólogos para estas actividades. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, aquí les puse una imagen porque les digo que esta es la Organización Mundial de la Salud, que es un elemento de la ONU. Por tanto, sin importar tu raza, sin importar tu país, tienes derechos como niño. ¿Ok? Se tienen que buscar la mayor priorización. Antes de esto, antes de los derechos de los niños, se consideraba que los niños eran como adultos miniatura. De hecho, en la Revolución Industrial, si ustedes lo recuerdan de sus clases en preparatoria o lo han visto, a los niños se les contrataba en fábricas. Se les contrataba en fábricas porque eran más baratos de contratar y porque sus manitas pequeñas pueden meterse en aparatos para arreglarlos o para sacar herramientas y poder ahorrar dinero. Entonces, muchas veces los niños terminaban mutilados o muchas veces los niños morían a temprana edad por trabajar en minas. Entonces, ya con los derechos humanos de la infancia se busca que esto se esté erradicando, aunque es cierto que todavía existe mucho trabajo infantil en el mundo. De hecho, algunas de sus participaciones en el foro me han contado, y es muy cierto, que inclusive rentan a los niños actualmente, o sea, los rentan las personas en situación de calle, los rentan para poder generar dinero a través de pedir con ellos cuando lo están cargando y muchas veces los tienen drogados. Es un problema muy, muy fuerte. Ok, miren, la UNICEF nos va a señalar los siguientes tipos de violencia. Este cuadro, literal,
es parte del material de la plataforma. Se los pongo aquí para poderlo revisar, no lo vamos a leer todo. Recomendación personal, cuando ustedes hagan una presentación, eviten este tipo de presentaciones con muchas letras. Confunde mucho, nada más se los quería poner para recordarles que está en plataforma. Y traten de casi no leer cuando tengan una presentación. Dice, sensoromotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Muchísimas gracias. Sí, les comentaba, la primera infancia se va a manejar en sensoromotriz y preoperacional, ¿ok? La segunda, la infancia, ya desde los 6 a los 12, está en operaciones concretas. Y la última etapa, que es operaciones formales, ya podemos trabajarlo entre los 15 hasta los 18 años. 14 quizá. Entonces también esta división de primera infancia, segunda infancia y adolescencia también responde mucho al desarrollo cognitivo. Ok. Estos son los tipos de violencia que podemos observar y podemos determinar, cosa que ya habíamos visto previamente en el tema de la violencia, pero hacia los niños se puede presentar violencia física, que es cuando se usa la fuerza no mortal, o sea, no se asesina al niño, sino que sería asesinato, sino solamente se le maltrata físicamente. Les decía que normalmente se va a reflejar en el rostro, en las manos y en el cuello, en muchos, muchos casos. Y el castigo se llega a utilizar como una forma de educación. O sea, te pego para poder hacer que me obedezcas, pero eso en realidad a la larga genera más problemas que beneficios, nada recomendado. También tenemos la violencia sexual, ¿ok? Por violencia sexual es la invitación a la acción del coito o de actos sexuales a través de un adulto, a través de otra persona. Esto es un gran problema porque la violencia sexual va a generar múltiples trastornos en el infante. De hecho, mientras más pequeño sea, son más los trastornos porque no comprende lo que está pasando. Entonces, la violencia sexual se puede presentar ya sea desde una insinuación, exhibicionismo, o ya incluso, como pasa en Tailandia o como pasa en otros países, esclavitud sexual, esclavos sexuales para poderlo llevar. Por tanto, cualquier cosa, hola, hola, bienvenidos a los que están llegando. Por tanto, cualquier cosa que presente violencia sexual va a ser castigado por el país, desde la prostitución hasta la pornografía infantil, hasta el abuso, ¿ok? Y el gran problema que tenemos, y este es un problema psicosocial, es que la mayoría de abusos infantiles que existen se dan dentro de los propios miembros de la familia. Por tanto, hay que estar muy pendientes, ya sea tanto como nosotros como familiares, como profesionales de la psicología, de los cambios de conducta de la persona, del niño. Deja de jugar, se aísla, no quiere hablar, no quiere ir a la escuela o no quiere ir a determinada parte, es como señales de alarma para ver la violencia sexual. También tenemos la violencia emocional. Esto es agresión física, digo agresión no física, sino agresión verbal, que puede generar en el niño pérdida de autoestima, puede generar un autorrechazo a su persona, y también se compone del descuido emocional, decirle ya no te quiero, o ignorarlo por varios días, elementos que ya no van a permitir al niño poder avanzar, asustar al niño, aterrorizarlo, amenazarlo. Esta es la violencia emocional. Aquí tenemos un mensajito, dice, sí, efectivamente. Muchas gracias, Pamela. Eso también es abuso sexual, ¿va? Es exhibicionismo directo y también es sancionado por la ley. Aquí nos dice sexual digital sería ahora el grooming, donde manipulan y engañan para pedirles fotos, videos, noviazgos. Ya es penada por... Ah, perfecto. Muy bien, sí, sí, sí. Muchas gracias. Qué buenos comentarios, ¿eh? Gracias, Mirna, y gracias, Pamela. Y también gracias, Norma, que nos ha dado como... Ah, no. Mirna y Norma, que nos están compartiendo información. De hecho, sí, la violencia sexual y las redes sociales es un gran problema porque muchas veces los niños no saben qué pueden compartir y qué no pueden compartir, bueno, niños y adolescentes. Adicional a esto, también recuerden que para las mujeres ya existe la ley Olimpia, bueno, para todos en general, ya existe la ley Olimpia que protege el tráfico de imágenes o paquetes o esas cosas por internet sin el propio consentimiento. Muy bien. También tenemos el descuido o trato negligente. Esto es súper importante. ¿Por qué?
Porque puede ser que yo no le esté pegando a mi hijo, yo no le esté trabajando física, yo no le esté insultando, ni le esté explotando sexualmente, pero híjole, ¿qué crees? Que no lo baño, no lo llevo al doctor, no lo alimento, no lo alimento correctamente, eso ya es descuido o negligencia y también es una forma de maltrato. Y tiene efectos psicológicos muy grandes este tipo de descuido o este tipo de elementos. Y normalmente esto termina en protección social o en trámites de tutela por eso. Ya sea porque no tienen los medios las personas para poder solventar las necesidades de un niño, no es que lo maltraten, sino que no tienen los elementos materiales para poderlo cuidar, o simplemente porque no quieren hacerlo, o no poseen conocimiento para hacerlo. De hecho, esto es súper importante, ¿no? Porque tanto el descuido, la violencia emocional, la sexual o la física, muchas veces se puede dar porque las personas o fueron víctimas de violencia o no tienen idea de cómo llevarlo a cabo. Entonces, su labor como psicólogas puede ir por allí. Es decir, educar a la población para saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, ayudar a superar los propios traumas del abusador para que deje de romper esta cadena del abuso infantil, o también apoyar a las personas que no saben cómo cuidar a un niño, a explicarle cuáles son sus funcionamientos. Ok. Por último, tenemos las prácticas perjudiciales. Las prácticas perjudiciales. Denme un segundo, déjenme mover esto porque si no, no se ve. Las prácticas perjudiciales, esto ya va más del nivel individuo, sino a nivel social, y son normas, leyes o costumbres que afectan el desarrollo de la propia persona o del propio niño. Por ejemplo, en México existe algo que se llama usos, leyes y costumbres, que es que las poblaciones indígenas se pueden regir por sus propias normas sociales, siempre y cuando no violen la Constitución. Perdón el ruido que está saliendo por aquí. Siempre y cuando no violen la Constitución, por usos y costumbres, los pueblos indígenas se pueden regir a sí mismos. ¿Cuál es el problema? Que si un uso y costumbre, por ejemplo, es que las niñas no vayan a la escuela porque tienen que cuidar a la familia, híjole, pues, ¿qué crees? Que esa es una práctica perjudicial para la infancia y, por tanto, por más usos y costumbres, por más tradición del pueblo, no lo puedes llevar a cabo, porque está en contra de la propia niñez. Y también tenemos la violencia institucional. Estos ya son daños directos por omisiones causadas en diferentes niveles de gobierno, ¿ok? O por leyes y reglamentos. Ya sea porque al considerarlos menores les están causando algún perjuicio o porque no se les da el mismo trato igualitario, además, este es un daño institucional, esto ya se puede manejar a nivel legal. También hay una figura, y esto es importante que ustedes lo conozcan, que es la figura del perito. No perico, ¿va? Perito. ¿Alguien sabe lo que es un perito? Sé que no es su campo de aplicación, pero ¿qué es un perito? ¿Le suena? Bueno, si le suena ahorita me ayudan, mientras vamos a seguir. Así como tenemos la normativa federal, en la Ciudad de México, ya ven que el Instituto Rosario Castellanos se maneja en la Ciudad de México, vamos a tener al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en el cual se analizan los aspectos culturales o sociales de los grupos vulnerables para poderles dar mejor tratamiento. Aquí se lleva el registro de los grupos vulnerables, como es el de la infancia, y se busca cómo disminuir los casos. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de 1980 a la actualidad, hemos tenido menor índice de mortandad en menores de un año, pero la desnutrición aumentó drásticamente. Y por aquí tenemos un mensaje. El Coneval. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí decimos menores, Coneval. Sí, 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 muy bien. Y bueno, lo que les comentaba, alienación parental, hablar mal de su otro cuidador, o sí, efectivamente, esto también es violencia y es penado. Y es el cuidador es negligente y también está penado. Muchas gracias, chicas. Les comentaba, la figura del perito, antes de que se me olvide. Muchas veces en los juicios de, de custodia o en crímenes que atentan contra la salud del menor o el interés superior del menor, muchas veces se necesitan expertos en psicología.
Y un experto de psicología es denominado perito. Un perito es un experto en una rama diferente del derecho que puede apoyar en un caso. Entonces también esa podría ser otra rama de su profesión, dedicarse a ser peritos, es decir, dar su opinión como experto dentro de juicios. Esa también puede ser otra profesión derivada de todo esto y que pueden ayudar a la infancia. Muy bien, les comentaba, entonces aunque la mortandad infantil en menores de años se ha reducido, el incremento en la desnutrición en la Ciudad de México ha incrementado en los últimos años. ¿Cuál es el problema? Que una población desnutrida, una población desnutrida no va a tener las mismas capacidades de desarrollo cognitivo, no va a tener las mismas capacidades de desarrollo físico y es una cadenita que se va llevando a cabo. De hecho, por eso a nivel federal y estatal ha habido muchas campañas de México sin hambre o ese tipo de cosas porque es un gran problema. De hecho, con la pandemia se intensificó porque antes mínimo podías garantizar que el niño comiera con su desayuno escolar. En pandemia le quitamos hasta esa certeza. Pero bueno, entonces esto es otro elemento que pueden ustedes considerar de cómo se puede vincular directamente con la Ciudad de México. Muy bien, importantísimo. Ustedes como psicólogos, como bien lo vimos en el caso de la depresión, el estrés, existen la ansiedad, existen determinados factores o determinados elementos que ustedes pueden observar que pueden ser como señales de alarma o señales de alerta hacia cierto trastorno o hacia cierta conducta. Aquí también en el maltrato infantil hay ciertos elementos que ustedes tienen que estar muy pendientes de cuando se presenten para evitar que se vayan a cometer. El primero y más interesante, bueno, no más interesante, pero más alarmante, es que no existe una correlación entre un problema mental y maltrato infantil. Es decir, no es que se necesite cumplir alguna condición o alguna enfermedad psiquiátrica para que se genere el maltrato infantil, sino que cualquier persona lo puede generar. Entonces, no porque veamos que una persona no tiene un historial clínico psiquiátrico o psicológico, significa que no cometa actos de violencia infantil, porque cualquiera la puede cometer. ¿Cuáles son los detonantes que lo pueden tener en mente para que lo sepan detectar? El primero de ellos es que la mayoría de estos maltratos surge por personas que en su infancia sufrieron maltrato infantil, ya sea porque lo han normalizado o porque es una situación de poder, pero muchas personas que sufrieron maltrato infantil en la infancia van a reproducir ese maltrato infantil en la etapa adulta, generando una cadena o un ciclo de violencia. Si alguien fue abusado de niño, es muy probable que pueda llegar a cometer un abuso sexual con un niño en el futuro. O si a alguien le pegaron de niño cuando lo estaban educando, cuando crezca quizás vaya a pegarle también a su hijo porque él aprendió que era así. O si alguien recibió insultos de pequeño, cuando crece normalmente puede darse el caso de que se insulte al niño propio. Entonces, si ustedes detectan que una persona sufrió maltrato infantil, es muy probable que pueda llegar a presentar estas conductas. También muchas personas llegan a ustedes a terapia o llegan a ustedes a una sesión explicándoles que tuvieron maltrato infantil y que no lo quieren volver a repetir. Entonces ustedes pueden hacer este corte del ciclo de la violencia. Muy bien. También, y eso se relaciona directamente con los temas y los problemas psicosociales que habíamos visto. Existe un bajo nivel de tolerancia a la frustración y al estrés en las personas que maltratan a los infantes. Al no poder controlar la frustración o no saber cómo manejarla, directamente la van a descargar toda esta frustración en el grupo vulnerable. Puede ser una esposa o puede ser también sus propios hijos o algún infante, sus estudiantes u otro grupo que tengan a su cargo. Entonces, también otro factor importante es personas que no tienen alta tolerancia a la frustración y se puede trabajar incrementando esta tolerancia. Bajo control de la ira, problemas de ira, explosiones, de todo este tipo, también es un factor importante que puede detonar. También el consumo de ciertas sustancias que te impiden tener tolerancia a la frustración e incrementan la ira, también está totalmente relacionado con ello. Pocas habilidades parentales, es decir, y bueno, lo junto con el siguiente punto, experimentar sentimientos de incompetencia y fracaso como buenos padres.
Otra fuente que podemos detectar en el maltrato infantil son personas que no se consideran buenos padres o consideran que ellos no deberían de ser padres y por tanto maltratan al niño. Puede ser, por ejemplo, un adolescente que se embaraza a los 15 años y ella siente que no está preparada para ser madre y como siente que no está preparada, pues mejor ignora al niño porque entonces no tiene no tiene cabida que ya lo cuide porque todavía no lo va a maltratar, entonces lo abandona y queda maltratado. O también, supongamos que una esposa muere por una enfermedad y el esposo que queda a cargo dice, yo no estaba preparado para esto, mi rol social era trabajar en una empresa, entonces lo que hace simplemente es darle dinero a los niños y no los atiende. También es descuido, también es maltrato. Entonces estos son elementos que podemos revisar en el ámbito de la persona que maltrata, ¿ok? De la persona que ejerce violencia. Pero también existen factores de la personalidad y el comportamiento del niño que influyen en el maltrato, es decir, puntos que generan que un infante sea más vulnerable a recibir maltrato. Uno es la hiperactividad, ¿ok? Un niño hiperactivo puede ser un niño que sufra mayor violencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tienes poca resistencia a la frustración como adulto y tienes un niño hiperactivo, la tolerancia luego muy fácilmente se va a ver afectada y puede generarse violencia. De hecho, en Estados Unidos, cuando un niño empieza a generar problemas o empieza a generar estrés, termina siendo medicado y medicado muy, muy fuerte. Y eso también trae grandes consecuencias a la salud del infante, a su desarrollo cognitivo y demás. Entonces, uno es la hiperactividad. Otra es el sexo. Las niñas reciben mucho más violencia que los varones, ¿ok? Y también este es un problema de desigualdad de género y también de identificación sexual. Un niño o una niña que se identifiquen con un género diferente a su sexo, también son víctimas mayores de violencia. Desde un niño que le dicen que es muy femenino, que es una niña, o un padre que le dice que ya no lo quiere porque no representa el rol social que él desearía, también va a generar violencia. Impedimentos mentales, niños con retrasos con problemas en el aprendimiento, con retraso mental, parálisis o impedimentos físicos como una malformación, minusvalía, van a generar mucho mayor violencia familiar y violencia en todos los ámbitos que un niño que no lo posee. ¿Por qué? Porque genera mayor frustración, no se adapta a los roles sociales y todas estas características, lo cual no es ningún justificante, ¿ok? Todos los niños tienen derecho a ser felices y que se les respete, tener una buena alimentación y hay que aprender a trabajar con ellos y aprender a cuidarlos. Muy bien. Los factores familiares, ya vimos los personales y ya vimos los factores, tanto del infante como del adulto. Ahora, en el cúmulo social de la familia, les digo que se presentan la mayor cantidad de factores sociales de la violencia. Tenemos los siguientes. A nivel socioeconómico, las personas con un per cápita alto tienden a maltratar a los niños de una forma psicológica con mayor tendencia que los de un per cápita bajo, pero los de per cápita bajo tienden a hacer el maltrato físico con mayor intensidad. Lo cual no quiere decir que siempre se presenta así, pero es como una tendencia, aunque no siempre sea así. Por ejemplo, ¿cómo puede generarse un daño psicológico en un nivel socioeconómico alto? Tanto el descuido o la negligencia, al decir yo estoy generando dinero, entonces no me molestes, niño, no voy a jugar contigo, eso ya es violencia. Y daño físico, como a mí me pegaba mi papá cuando no obedecía, yo también lo hago, como no tengo la educación para saber que estoy haciendo mal, lo sigo reproduciendo. El espacio físico de la vivienda, esto también me lo han señalado muchos de ustedes en esta actividad y en las actividades previas. ¿Qué es esto del espacio físico de la vivienda? ¿Dónde creen que se genera más violencia? ¿En una casa grande o en una casa pequeña? Piénsenlo. ¿Dónde se generaría más violencia? Aquí ya tenemos respuestas y las tenemos. Sí, perfecto. En una casa pequeña se genera más violencia. ¿Por qué? Porque al ser los espacios más reducidos, el estrés aumenta porque la convivencia se vuelve más intensa. Entonces, en espacios reducidos,
la violencia incrementa. Y de hecho, esto también lo podemos ver en las cárceles. Mientras más hacinamiento hay en las cárceles, la violencia también aumenta más. Por eso, durante la pandemia, la violencia familiar incrementó increíblemente, también el índice de divorcios, porque al estar más juntos y más estresados, se generan más actos de violencia. Entonces, es una condición. Muchas veces, entiendo, obviamente, también es un problema social. En la Ciudad de México, el Estado de México, conseguir una casa es muy difícil, entonces terminan las personas hacinadas en un lugar pequeño y esto puede fomentar la violencia. Algunos escapes de este tipo de violencia familiar por el espacio pueden ser los centros comunitarios, la propia escuela, un centro deportivo en el cual el niño tiene otros espacios de desarrollo. Ok, el aislamiento social. Si una familia está aislada de otros miembros de la comunidad o de la sociedad, también va a generar más violencia. De hecho, hay muchas personas que terminan aislando a su familia para poder ejercer la violencia. Hay 2 películas que les recomiendo sobre esto. Uno se llama Room, o El Cuarto, de una chica que fue violada y fue secuestrada en un cuarto y no se le permitía salir. Y otro, es una película mexicana, la otra, se llama La Casa de las... Híjole, se me fue el nombre, pero es de igual un padre que encierra a su familia y no los deja salir. Y empieza a tener muchísimos problemas familiares porque empiezan a tener relaciones entre ellos o demás. Hay otra que también se llama Los Niños Lobo. Todas estas son situaciones de aislamiento familiar y los efectos tanto sociales, psicológicos, físicos que presentan. Y por último, otro factor familiar son los antecedentes de violencia familiar. Esto ya se va a llevar a cabo dentro del ámbito legal o del ámbito de las organizaciones de protección de protección al menor, que se buscan los antecedentes de violencia para poder evitar que en el futuro se llegue a volver a presentar. Bueno, en conjunto, estos son los elementos que vamos a abordar de la violencia infantil. Si se dan cuenta, es un tema multifactorial. Es decir, no solamente implica un tema que tengamos que trabajar desde la psicología, sino que tenemos que trabajar desde múltiples campos. Por eso las propuestas de solución ante estos problemas dentro de nuestra asignatura son los siguientes. El principal lugar de incidencia del psicólogo es la prevención. Modificar las conductas sociales a nivel global y nivel personal para evitar que el acto violento se presente antes de que se... Bueno, evitar que se presente... actuar antes de que se presente el acto violento, ¿ok? A través de la educación escolar, terapia y demás. También, por medio del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, van a generarse grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios, en el cual psicólogos, sociólogos, médicos, pediatras se conjuntan para brindar propuestas de solución y tratamiento de calidad al menor o integral. Esta es otra forma en la cual ustedes pueden integrar al ámbito laboral con grupos sociales de trabajo. Campañas de sensibilización, muy bien, gracias Mirna. Campañas de sensibilización, todo esto funciona a la perfección. Miren, nos queda un minuto. Yo creo que vamos a cortar aquí y volvemos a entrar para el cierre de la clase. Muchas gracias que estén por aquí. Regresamos. Bye. Mismo enlace.